Buenas tardes. Creo que es el primer acto que hacemos público, José Luis y yo, desde aquel 14 de marzo. Bueno, hemos hecho más cosas. Yo he dado clases a la universidad y sigo acudiendo y otras historias, pero bueno, la tristeza está en el aire. Vemos que esto estaría a rebosar hoy si no fuera por lo que es. Incluso se hubiera quedado gente fuera. Pero también se ha producido el milagro de estar aquí, de lograr que se haya cumplido el sueño de poder publicar en este tiempo tan complicado y que encima tengamos la suerte de que estén ustedes aquí, de que nos estén viendo ahora desde casa muchísimas personas. Y sobre todo eso, de que este hijo que tenía que venir al mundo tarde o temprano, con un bagaje detrás, con una mochila llena de cosas, dulces y amargas, como todos los libros y sobre todo el que vamos a hablar hoy, que pudiera ver la luz y por fin la ha visto. Ha empezado el año bien con esta publicación, que a mí cada día que la veo me gusta más, con el cuidado que ha tenido el editor, todo hay que decirlo, Toni Alcolea, en esta editorial que de un tiempo a esta parte ha cogido un vigor tremendo, e incluso hay autores, nada más ver la nómina de autores publicados en esta editorial, como autores de reconocidísimo prestigio, desde Jaime Siles, pasando por, estoy mirando ahora, Ricardo Belveser, tantísimos, han querido publicar con este sello editorial. Y cuando hablamos, José Luis y yo, hace tiempo de que tenía que ver la luz este trozo de la vida, este inmenso trozo de la vida de un autor como José Luis, pues había que hacerlo en una editorial potente y bueno, estamos encantados del resultado. Y agradecerles, insisto, a los que están en casa, a los que están aquí, que asistamos a algo tan, pese a que intentamos volver a una normalidad, algo tan extraordinario como presentar un libro, algo tan extraordinario como un acto cultural. En este mundo en que nos ha tocado vivir y en esta actualidad, en este presente, y no solamente este presente, sino el presente de hace más tiempo. Yo cada vez y me recuerdo los últimos 30 años, cada vez que hablo en público digo, se está produciendo el milagro de la cultura. Y cada vez que hacemos algo relacionado con la cultura me parece un milagro todavía. Pero también es verdad que la cultura es la única que ha hecho que el mundo todavía esté ahí. Si separamos el concepto y la idea de cultura, la civilización se habría devorado unos a otros como depredadores hace mucho tiempo y la humanidad habría desaparecido de la faz de la Tierra. Y la cultura es la que todavía nos mantiene aquí. Eso lo tengo clarísimo. Bueno, les puedo contar una historia de dos maneras. De una manera más o menos prosaica, de cómo conocí a este señor que tengo a mi izquierda. Hace algo así como... Bueno, no voy a contar los años. Yo sé que estábamos en la década de los 80, que por aquella fecha yo era un muchacho muy inquieto, amaba la literatura desde la soledad y desde la compañía, y recuerdo que salía del instituto Figueras Pacheco, donde estudiaba, y me iba a una cafetería a leer, y me sentía un miembro de la generación del 27, yendo a cafeterías que ya no existen, como el Delfín, que era una de mis favoritas, y me acuerdo de los domingos comprando el periódico con el suplemento del País, y me sentaba y me sentía Gonzalo Torrente Ballester, siempre llevaba un libro de poemas en las manos, y con esos 17, 18 años, compartiendo la soledad, que es quizá lo que más alimenta a un autor. Sin soledad no hay creación, eso está claro. Y recuerdo ese tiempo especialmente, ¿no? Quiero decir que me estoy contextualizando en un Alicante donde la cultura pues estaba por ahí, pero no se veía mucho. Y entonces, por ese tiempo, pasados los 80, empecé a conocer a unos chicos, unos hermanos mayores por edad, que hacían poesía y se movían mucho. Y ahí fue como descubrí al grupo Algaria Cero, al grupo Algar, y luego la revista Algaria Cero. Y así fue como poco a poco me acerqué a ellos, ¿no? Como un aprendiz
Justamente por aquellas fechas yo me lancé a la aventura de un primer libro, que tuve la suerte de que el Ministerio de Cultura concediera una de las becas a la creación literaria, y eso fue para mí quizá uno de los trampolines más importantes. Y casi surgió eso a la vez como un segundo libro que lancé a la aventura del Premio Adonais en el 84, y que ese sí que me hizo visible en una ciudad donde no me conocían de nada, ¿no? Salvo por haber ganado un premio, entre comillas, y no me conocía nadie por eso, que es que me he encontrado hoy el original, en un premio de estos que convocaban las barracas. Había una barraca en Alicante que se llamaba Yetres Acabasos y que creaba un premio literario todos los años, y bueno, allá que me presenté pues con 18 o 17 años, y me acuerdo que me lo publicaron y me encontré el poema original hoy por ahí. Quiero decir que el conocimiento que tuvieron de mí en Alicante fue a partir de aquel Accessit de l'Adonais, porque salió ese libro antes que el otro, que mi primer libro. Y me acuerdo aquella noche de diciembre en la que un presentador del telediario de la noche, el último del día, Felipe Mellizo, hagan un poquito de memoria, pues dijo que acababa de fallarse el premio Adonais en Madrid y dio el nombre de la ganadora, Amalia Iglesias, y los dos Accessit, Antonio del Camino y José Luis Ferris. Y aquello fue realmente para mí lo más importante que me pudo pasar literariamente entonces. A raíz de ello empecé a conocer a estos hombres, o quizá acercarme más a José Luis Rico, a Alberto Mercader, a Antonio Gracia, aquel grupito que había. Y a partir de ahí yo creo que se creó una especial relación. Yo sí que ya conocía a José Luis Rico antes de que él me conociera a mí, porque había leído su primer libro. Me había acercado a aquel libro que se le publicó, si no recuerdo mal, en el 81. Pero pasó otra cosa, que después de esa intensa relación con ellos, yo me marché de aquí, me marché fuera, me marché a Salamanca a estudiar. Después mi vida también se complicó porque pasé un tiempo en Madrid, etcétera, etcétera. El caso es que entre José Luis y yo se creó un vacío o una nada importante, y nos dejamos de ver. Mucho tiempo. Hasta que hace, pues, ¿qué fue? 10 años. Sí. Algo así, nos volvimos a encontrar, pero hubo un paréntesis enorme. ¿Cuál es la idea que a mí me quedó en la cabeza de José Luis Rico? De aquella época, de lo que leía de él. Yo tenía una imagen de José Luis como la de un hombre que ha recorrido todo. Que en ese paréntesis no era yo quien me había ido, sino él, quien se había marchado, y que a su vuelta nos encontrábamos accidentalmente, pero de una manera mucho más intensa que nunca, y además con un respeto enorme por lo que él había hecho y por lo que yo había hecho. Pero además a mí, cada vez que yo veía a José Luis o pensaba en José Luis Rico, me venía una palabra a la cabeza, y es literalmente así. La palabra nómada. Una persona que nunca ha estado en un sitio quieta y que se ha puesto a ver la vida pasar, ¿no? Sino todo lo contrario. Una persona que ha participado intensamente en la vida y que ha ido de aquí para allá y que le ha pasado un poco de todo, ¿no? Y esa imagen de nómada yo la tenía cosida tanto a mí que cuando hablamos y me pidió que tratáramos con cariño esa posibilidad de publicar este libro, que lo hice casi mío, cuando había que ordenar cronológicamente esos poemas, y luego en una primera redacción que me los pasó, luego hice yo una corrección sencillamente de espacios de interlineados que estaban mal puestos, para dárselo a la editorial ya perfectamente maquetado y que no tuviera ningún tipo de problema. Incluso las distintas letras, porque claro, son distintos libros en una semiobra completa, ¿no? Me voy al índice para que lo vean, porque la tarea no era fácil. Es un libro de poemas de 300 páginas. Estamos hablando de ¿qué? De Cicatriz de vuelo, primer libro, Camino a la esperanza. Cicatriz de vuelo, Coartada de la mantis, El jardín del bosco, Un espejo de alcohol y... los dedos... Dibujando pájaros de fuego sobre los estanques. Bueno, pues cada uno de esos libros a la vez tienen sus divisiones en partes. Cicatriz de vuelo se divide en Motivos para el miedo, Camino a la esperanza, Ciclo de la luz,
poemas de la confirmación, etcétera, etcétera. Todas esas estructuras había que dársela muy bien al editor para que supiera que no eran libros distintos, sino partes de un libro, etcétera. Todo ese mimo que había que ponerle a la edición, las mayúsculas, las versales, los interlineados, el verso partido porque no cabe y la señal exacta. Toda esa estructura que la cuidas mucho, en la que formé parte, cuando llegó el momento en el que me pidió hacer el prólogo al libro, todo lo que les estoy contando, mi vida pasada, mi conocimiento de él, todo eso se juntó. Y yo tenía siempre, desde el primer momento, la idea, insisto, de que esto era un libro escrito por un nómada. Y dale con la palabra nómada, me decía José Luis, pero ¿qué te pasa con el nómada, no? Y lo del título, no hay cosa más complicada que poner un título a un libro. A veces el título viene antes que el libro, me ha pasado. Me ha venido un título tan maravilloso y yo tengo que escribir un libro para ese título. Porque es que el título me encanta, no sé de qué puede tratar, pero me gusta tanto el título que voy a hacer un libro para ese título. Pero al revés es muy difícil. Cuando se acaba el libro, dice, ¿qué título le pongo? Y cuando lo has encontrado, como me pasó a mí con mi primer libro, con Piélago, cuando lo has encontrado, se lo das al editor y te dice, sí, pero el título tienes que cambiarlo. Porque hay un libro que se parece mucho al título. No sé si le he contado la anécdota alguna vez. Yo cuando publiqué mi primer libro, cronológicamente escrito, salió en segundo lugar. Primero fue Cetro de Cal, de Adonais, pero el primero se llamaba Liturgia del Deseo. Ese era el título, Liturgia del Deseo. Claro, mi primer libro supuso una reunión con mi editor de entonces, que era el editor soñado por todos los escritores, todos los poetas españoles, que era Jesús Munarriz y la editorial Hiperión, ¿no? Además, yo estaba estudiando en Salamanca cuando recibí la carta de Jesús Munarriz para publicar mi primer libro de poemas. Lo que pasa, yo digo que por cuestiones de editoriales y técnicas salió después del libro de Adonais. Cuando tuve la primera reunión en Madrid con Jesús Munarriz, que aquello era un entrar y salir de Martínez Sarrión, Félix de Azúa, gente que entraba en la editorial, vamos, eran los poetas, en los novísimos estaban constantemente en la editorial, ¿no? Que luego publicaron allí. Recuerdo que estando en la reunión me dijo, mira, nos encanta tu libro, José Luis, vamos a publicarlo, vamos a pensar en la portada, pero te voy a dar un disgusto, no se puede titular Liturgia del Deseo. Y digo, ¿por qué? Con lo que me ha costado poner el título. Me dice, mira, precisamente por el señor que tienes detrás, que acaba de entrar, que ha publicado hace unos meses un libro que se llama La Liturgia del Desorden. Bueno, exactamente, La Liturgia del Desorden y la Matemática del Espejo, título de ese libro de ese señor publicado en la misma editorial, en la colección Poesía. Y ese señor que había detrás se llamaba Luis Eduardo Aute. ¿Cómo le vas a decir a Aute que yo ni idea, porque ese libro no lo conocía, y automáticamente pues me dijo, tienes tiempo porque el libro tardará en salir, tienes unos meses, piénsatelo. Yo creo que tardé más en buscar el título que en escribir el libro. El libro, es mentira, el libro era fruto de unos años de trabajo y de poemas que fui dando forma, pero tengo una lista de posibles títulos interminable para un libro que acabó llamándose Piélago, que es la parte, por cierto, más pura del mar, la que está más alejada de la costa y desde la que no se vislumbra para nada tierra. Es la parte pura del mar, Piélago. Luego viene lo de archipiélago y todo lo demás, pero Piélago es esa. Y esa pureza me gustó tanto que aparece en algún poema y se la puse. Pero no me negué a poner como una parte del libro, dentro del libro, el título de Liturgia del Deseo, que sí que aparece como una parte del libro, pero no como título. Algo parecido nos ha pasado a José Luis y a mí con este libro. Porque él me enviaba una lista de títulos. Y a ver cuál te gusta. Y yo, José Luis, me sabe mal, pero es que no lo veo. No lo veo. Y no lo veíamos. Yo no lo veía. Yo también me hice otra lista. Que me gustaban 3 o 4 y al día siguiente volví a ver la lista y digo, qué horror, por favor, ¿cómo me gustaba esto ayer? Si no, pues es tan difícil poner a los poemas de casi una vida un título. Que, por cierto, cuando leo la obra completa de algún poeta, salvo que ponga poesía completa y ya está, pero suelen ponerles títulos a todo ese conjunto. Estábamos hablando hace un momento de Francisco Brines,
el Francisco Mies hizo una recopilación de toda su obra hasta el Otoño de las Rosas en una edición que se llamaba, si no recuerdo mal, hace un segundo me estaba acordando, Ensayo de una despedida. El libro Ensayo de una despedida es un montón de libros de Brines dentro. Bueno, pues no me gusta, nunca me ha gustado los títulos que le han puesto a los poetas a la recopilación de su propia obra. Es que no, a veces... Ahora, por ejemplo, un autor que todos adoramos y que acaba de publicar ahora mismo, Eloy Sánchez Rosillo, su obra, su último libro, también, o sus recopilaciones, pues es un poeta, pero los títulos es que a mí personalmente no. Bueno, pues cuando se iluminó el día, el aire, la noche, el espacio con Enero y Nómada, respiramos. Enero y Nómada respiramos. Y el caso es que salían más meses, pero es que él nació en enero y para mí sigue siendo un nómada, ¿vale? Bueno, hasta aquí la presentación oficial, ¿vale? Hasta aquí la presentación prosaica. Y ahora todo lo que les he contado se lo voy a leer como hay que hacerlo realmente en un libro. Como quise contárselo a todos, metiéndome en la piel del nómada o por lo menos utilizando el lenguaje poético. El lenguaje poético que él mismo utiliza en toda su obra, intentar utilizar esa arma para explicar el contenido del libro y todo lo que hay de desgarro en el libro y de emoción en el libro. Acabo de terminar ahora un curso que he impartido de creación, un máster de creación literaria, y me tocó explicar la parte de la creación poética y se me han quedado siempre los mismos conceptos cuando te preguntan qué es poesía, ¿no? Y hay 3 o 4 imágenes indudables. Poesía es siempre ritmo. Sin música no existe la poesía. Ritmo necesariamente. Porque la poesía nace de la música. Viene del canto. El canto viene de la imitación de los sonidos de la naturaleza. Y de ahí nos vamos a la prehistoria y a las cuevas. Pero el sonido de la naturaleza genera que el grito se convierta en canto y en música. Y la música genera el ritmo, y el ritmo genera la poesía. Sin ritmo no hay poesía, ya sea verso libre o lo que queramos. La poesía es ritmo fundamentalmente. En segundo lugar, la poesía es intensidad emotiva. Intensidad emotiva. Nada de sentimentalismos ni nada. Intensidad emotiva. La poesía es ambigüedad. La poesía es ambigüedad. Si un poema quiere decir esto, no vale. Los poemas tienen que decir tantas cosas como lectores tenga el poema. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era el agua. Se equivocaba. ¿Qué es la paloma? Ni el propio Rafael Alberti, que escribió este poema en 1939, a 20 metros del suelo, en Radio París, emitiendo y sobreviviendo en el primer exilio, información para América, desde ese sótano al lado de María Teresa León, en que surgió ese poema en plena oscuridad, ni siquiera el autor jamás supo qué significaba eso. Fue un poema que le salió y ha dado la vuelta al mundo y tiene algo así como 300 versiones cantadas, distintas. Se equivocó la paloma, se equivocaba, y el propio Alberti no supo nunca qué significaba la paloma, pero dio tanta literatura, tantos artículos, tanto juego para pensar que la paloma era la República, que había perdido y había tenido que salir, en este caso de España, o que no, que la propia España era la paloma, dividida, como había pasado entonces, que no, que la paloma era el alma de cada uno. Bueno, pues aún sigue con interpretaciones. Eso es poesía, ambigüedad, intensidad poética, ritmo y fundamentalmente belleza. La belleza no significa cantar a lo bello, no. Es que se puede hacer, como ha hecho Claudio Rodríguez, con lo más sencillo, como hizo Miguel Hernández con la escoba, hacer un gran poema en una escoba, o como hizo Claudio Rodríguez en su poema ahí mismo, cantando a una vagina. Y no hay nada más espiritual que el poema ahí mismo. Si no lo han leído, les recomiendo que lo hagan. Intensidad emotiva, ritmo, belleza y ambigüedad. Y a partir de aquí les leo la presentación de hoy, no prosaica. Si algo me seduce de los nómadas, es su vocación de nube, de viento, de cuerpo que yerra de lugar en lugar en busca de una tierra, de un sentido, de una patria, de un sueño
o de otro cuerpo en el que detenerse un día, echar raíces y morir en paz. El nómada, más allá de caminar, va fundando caminos. Más allá de llegar, dinamita las distancias. Lo reconozco de lejos. Su piel es más oscura que la del resto de mortales y, sin embargo, su mirada no es tan cóncava, ni tan fría, ni tan propensa al estupor, al vértigo o al miedo. En la frente del nómada hay paisajes tatuados que cambian con la edad y con la luz. La frente es su parte más noble. Se constriñe y se ensancha como una partitura de tensos cables de niebla y no es recomendable contradecirla en nada, ni besarla dulcemente sin adiestrar los labios para ello. El nómada, si adolece de algo, es de melancolía. En ese punto enferman casi todos. Es un defecto genético y de tribu que los dioses no tuvieron en cuenta. Los expertos lo saben, pero tampoco han hecho nada en siglos o en milenios por alterar su destino, por inventar la pócima que optimice su sistema inmunológico y, sobre todo, por fabricar la herramienta que, con una simple escisión, limpie de tristeza el corazón del nómada. Es una operación sencilla, que dejaría en sus fibras una pequeña cicatriz, pero ¿qué importa? Son tantas las que lleva tatuadas en el resto de su alma. Un día me propuse hacer lo que estuviera en mi mano por conocer a uno de ellos, ya fuera hombre o mujer, un nómada a fin de cuentas, un ejemplar que hiciera justicia a los seres de su especie y que se prestara una cordial rueda de reconocimiento. No iba a ser fácil, pero ocurrió. Tendría yo algo más de 20 años cuando cayó en mis manos un libro de poemas titulado Cicatriz de vuelo, 1981. Lo reconocí al instante. Reconocí sus huellas, como las pisadas de un lobo sobre la nieve, en los versos que iba leyendo. Motivos para el miedo, camino a la esperanza, ciclo de la luz, poemas de la confirmación. Me di cuenta de que en aquellas páginas el autor, herido también como ese animal que avanza por la nieve y en la noche, iba dejando un rastro de sangre fácil de seguir. Me convertí en su lector incondicional y traté de acercarme a su círculo, aprovechando afinidades y momentos. Un recital poético, un encuentro entre escritores organizado por el Grupo Algar, cofundado por él en 1982, la presentación de un nuevo número de la revista Algaria Cero, codirigida también por él. Agazapado en aquel principio de amistad, esperé impaciente a que diera nuevas señales, y las dio con dos libros que eran de nuevo un golpe de cal viva en los ojos de la indiferencia. Coartada de la Mantis, 1983, y El Jardín del Bosco, 1986. Entre aquellos poemas, sus confesiones se tornaban desgarros, tajos, escoceduras en la carne y en la piel. Abro comillas. Puedo afirmar, decía, que soy una criatura furtiva, distinguida por ciertos sobresaltos feroces. Admitidme, pues, como una bestia sin albedrío, un carnicero que aún no ha logrado terminar con la voracidad de un día que estaba aquí antes que yo. Lo cierto es que no sé si mi última expresión será una torcedura o la aniquilación total. Probablemente por eso me sienta indestructible, inquietante, nulo, obsceno, inacabado. Cierro comillas. El poeta era joven y, sin embargo, su voz sonaba como un puente tendido entre el amor y el miedo, entre la ternura y la furia. Eran años de sueños y de excesos, de noches sin blindaje y sin boquilla, apuradas hasta el límite, de besos indóciles, del dedo en el gatillo y el furor. Abro comillas. Muchos me han visto morir, decía, y casi todos piensan que es solo un síndrome de lejanía, un auge de enfermedad que va conmigo. Solo alguno demostró cierta curiosidad por saber si soy un delincuente, con un riesgo heroico a padecer otras mutilaciones. Cierro comillas. A partir de este poema, titulado Muchos me han visto morir, este poema que acabo de leer, del libro En el Jardín del Bosco, el nómada puso décadas y leguas de por medio. Perdí su rastro y su leyenda creció en mi memoria como la sombra de un poeta egregio y fugaz. Le empecé a echar de menos. Supe algo de sus largos viajes y celebré su vuelta 22 años después, cuando le vi llegar tan ligero como se fue, con un libro titulado Un espejo de alcohol, 2008.
y un homenaje a Bleck, la rata, graffiti del Metro de Madrid. Para entonces, el pasado, la noche y la ciudad de la ya lejana juventud se tornaba en un torrente de nombres y recuerdos, vividos también peligrosamente con amigos, abro comillas, parejas, empleados y ladrones, jugadores, adúlteros, suicidas, melancólicos, alcohólicos, viudas y viajeros, pescadores, prostitutas, cenicientas, misioneros, gobernantes y pianistas, insepultos, arcángeles, abandonadas, huérfanos. Es la noche. Antonio, Rafael, Carlos, Alberto. Es la noche. Este poema, titulado La paz de las ruinas, nos reunió de nuevo en su ciudad y la mía. El amigo nómada había regresado y su poesía era un obstinado intento de reconciliación con el pasado y sus fantasmas. Habría que esperar, sin embargo, a 2013 para volver con paso más quedo, firme y confiado a la poesía, a la profunda y genuina, a la que dejó recogida en una obra de referencia para muchos, cuyo título, Dibujando pájaros de fuego sobre los estanques, anunciaba ya la belleza de su interior, de sus versos, y situaba al lector ante un poeta singular, más de mundo que de aldea, siempre lo fue, que como buen nómada no había dejado de sorprender un poco más en cada libro, de evolucionar sin muros, de permitirse giros imposibles, de apostar por la revolución continua en el fondo y en la forma, de dar saltos de prestidigitador. Me encontré de nuevo con el poeta después de largos años, pero también con el hombre íntimo, comprometido y cierto que había llegado a ser, jugándoselo todo por las grandes cuestiones del ser humano, escribiendo poemas como Hijos de la Ruina, donde volcaba parte de su alma en esas criaturas o seres anónimos. Leo, cuidadosamente enterrados en fosas de cartón, esperando la soledad de su hora sagrada. Hombres y mujeres expulsados de la vida, en los que el nómada detiene su mirada para denunciar el desamparo. Qué tristeza viajar por esta geografía de ciudad indiferente, testigos del exilio, y hacer poesía mística y comprobar que respiramos sin ninguna culpa mientras litúrgicos los hijos de la ruina devoran su limbo de arañas pequeñitas. Todo esto sucede en este libro titulado Enero y Nómada, una crónica emocional, lírica, épica también, de 33 años, 1980-2013, viviendo fuerte, unas veces deprisa y otras con la calma y la categoría que el tiempo concede a los seres de su especie. En este volumen de obras casi completas, lo que alcanza a publicar hasta mediados de la pasada década, descubrimos con perspectiva y visión panorámica el bosque donde crecieron los árboles de la vida del nómada. Pero alcanzamos también, y esto es lo más valioso y revelador, el derecho a pronunciar, sentir y conocer su nombre, el verdadero. Quiero decir que este libro nos concede el privilegio íntimo de saber que el hombre que ha pasado más de media vida de tierra en tierra, de horizonte en horizonte, de lugar en lugar, por infinitos caminos, en interminables trenes, dejando un rastro de sangre, piel y alma, se llama José Luis Rico. Yo presumo de compartir con él un presente fraterno. Leo todo aquello que escribe cada día y hasta brindamos juntos de cuando en cuando, desde el humor y la ironía de las cosas que nos provocan. No hace mucho dije de él que era como un niño con mucha edad, con mucha más edad que la que le corresponde. ¿Qué estoy diciendo? Con mucha más edad, sí, un niño con más edad de la que le corresponde. Sus heridas siguen ahí, tan ciertas y hernandianas, el amor, la muerte, la vida, pero yo le veo como un propagador impenitente de algo muy parecido a la alegría, a la ternura, de las que no quiero alejarme demasiado. Y me nace describirlo así porque no lo imagino de otro modo. Nada más levantarse, esto lo conté hace un tiempo también en otro prólogo, nada más levantarse, le regala un saludo a los amaneceres, se viste de cómico, de funambulista, se coloca su boina, a lo Ernesto Cardenal, se echa sobre los hombros una capa de lluvia que espanta los malos presagios, se deja abrazar por los árboles y antes de adentrarse en la mañana,
comprueba que en el bolsillo izquierdo del chaleco lleva el reloj, una esfera tan clara y precisa como el pasado que ama y que constituye todo su equipaje. El nómada es ahora un hombre mayor que no renuncia a nada y que mira con una sonrisa hacia todos los caminos que fue dejando atrás. Es un tipo enamorado que siempre escribe para la misma y para todas las mujeres. Habla con ella, sin confundir las sílabas ni el nombre, sin olvidar las letras del naufragio, respetando como el que más el desorden de la ropa esparcida, de los labios y los besos que yacen en el suelo de cualquier manera, respetando las canas de las sábanas de ayer, de los horarios que se ajustan como un guante a la ansiedad. Habla con ella sabiendo que 40 y muchos años de amor no son más que el principio. José Luis Rico incendia los bosques de la indiferencia. Nunca dejó de hacerlo. Cuando inventa un nuevo verso, cuando prende fuego a sus metáforas o cuando junta palabras que entre ellas nunca tuvieron el gusto de conocerse. Cita a Shakespeare si le asalta una pasión y se pierde por cualquier arboleda, por cualquier calle, por calles pensativas, por viejas postales con nubes y tranvías, por bares que cierran más allá de los gatos. Es un poeta que necesita tocar para creer. Con urgencia o sin ella, a quemarropa o a una sabia distancia, recorre con sus manos los mapas del absurdo, los muslos fríos de una ausencia tan húmeda y tan ancha como el miedo, la desnuda extensión de una cama vacía o el espacio hospitalario de una página en blanco. Es honesto hasta el dolor, es digno de la pluma y es digno con la pluma, con los pasos aliados y cómplices, con la sombra de su cuerpo leve, con sus dedos de ciego que no se cansan nunca de palpar, de abrirse paso entre la niebla, de barajar las cartas de un póker imposible. José Luis Rico sabe como nadie que la vida es un guión entre dos fechas y que lo único que importa es defender a fuego, a dentelladas, su corazón de niño. Esa es su misión, apartar de un zarpazo a los especuladores que manejan el tiempo y lo adulteran, encontrar a ese pequeño que tanto se parece a él y que se adentró en el laberinto de la infancia con una infancia a cuestas y un largo cometa de sueños de colores. Termino. El nómada y el hombre nacido un 18 de enero de hace bastantes años están en este libro. El lector solo tiene que descubrirlos en cada verso, en cada poema y dialogar con ellos. Te adelanto que la conversación promete hallazgos y sorpresas. Te adelanto que te puedes tropezar con un poeta que se desnuda sin pudor, pero también, y esto es más que una advertencia, corres el riesgo como lector de encontrarte contigo mismo. La verdadera poesía es así, y hace un momento lo hablábamos. Y este volumen de poemas de José Luis Rico está lleno de espejos, está lleno de pensamientos, está lleno de caminos y está lleno de verdad. Les dejo con José Luis Rico. Buenas tardes. Primero y sobre todo daros las gracias por estar aquí, a vosotros y a los que nos están viendo. Yo voy a decir bien poquito sobre el libro porque José Luis lo ha dicho prácticamente todo, ¿no? En tal caso decir que este libro nace por una cosa extraña de los últimos tiempos. Yo siempre he sido una persona que no ha tenido mucha afición a editar. Nunca había sentido la necesidad de editar. No me parecía. ¿Me perdonáis un segundo? He cogido el móvil no por una falta de educación, que lo sería, sino porque tengo el coche aparcado y tenía que poner dinero porque no me daba hasta más. Y eso ha sido el gesto, nada más. Lo digo por si me veis aquí con el móvil, además era una falta de cortesía y una falta de todo. Eso era. Estás en familia. Ya no me lo quita la grúa, ya estoy tranquilo. Estás en familia. Pues decía, no había sentido nunca esa necesidad. Pero mira qué cosas, ¿no? Con la edad, pues en un momento determinado yo me puse a pensar y dije, bueno, toda mi vida dedicado a esto, toda mi vida volcado en la poesía, y al final me voy a ir y no
y no queda nada, en realidad. No queda nada, no queda ninguna constancia. Y si no hay constancia, pues no hay permanencia, ¿no? Y empecé a plantearme la idea, pero debido a esa manía mía de no querer saber nada de los editores, pues claro, el camino es dificilísimo ya cuando estás dentro de la rueda y tienes una relación, pues cuando no estás y cuando la has evitado más tontamente, la has evitado, pues resulta muchísimo más complicado. Les puse esta cuestión a mi queridísimo José Luis, que siempre ha sido, a pesar de que hubo un tiempo que no nos vimos y tal, siempre ha sido un poco un ángel de la guarda para mí. Y se lo expuse y él me dijo, vamos, creo que no vaciló ni un segundo en decirme, por supuesto, vamos a buscar, y él, tenéis que saberlo porque es así, él es el que ha hecho todo. Me ha buscado editor, ha hecho hasta la portada, el prólogo, la contraportada, es decir, el libro. Yo soy una mínima parte de lo que es el libro en sí, el libro como tal, ¿no? Y esto quiero agradecértelo enormemente, ¿no? Porque posiblemente no vuelva a publicar más, ¿no? Tampoco ya tengo de esto, ¿no? Pero no sé. Posiblemente no, pero ahí está, ya está por lo menos parte de lo que ha sido mi vida, ¿no? Del libro lo único es decir que es un libro complicado porque son 5 libros en realidad, y son 5 libros que son absolutamente distintos. Es decir, yo voy, mi reto, me voy moviendo por retos. Cuando ya he escrito un libro, escribir el próximo, si tiene que ser igual que el anterior, prefiero no escribirlo. Es decir, me planteo otra cuestión, o bien de estilo, o bien los temas evidentemente son las preocupaciones que tiene uno, las preocupaciones propias, y por lo tanto los temas van a ser los mismos en los libros, ¿no? Sobre todo temas muy existencialistas, ¿no? El amor, la vida, la muerte. Pero sí la forma de decirlo, ¿no? La forma, esa manera de decir, que es lo que yo creo que es la poesía, ¿no? Es la forma esa de decirla. Porque yo siempre digo aquí que hay algunas personas que están conmigo en un grupo que es verso a verso, el cual coordino. A veces yo le digo, la poesía, la primera vez que un ser humano le dijo al otro te quiero, estaban escritos todos los poemas de amor. Es decir, un poema de amor no es más que una manera de decirle a la otra persona te quiero. ¿Qué es lo que distingue? Pues distingue la forma en la que se expresa ese decirte te quiero, ¿no? Por lo tanto, es un libro complicado ya de por sí. Luego hay 2 de los libros que son más complicados aún porque corresponden a una etapa que fue un intermedio entre la creación del Grupo Algar y bueno, pues el instante en que desaparece el grupo como tal, por razones varias, y los miembros estábamos en un momento casi desquiciado, ¿no? Habíamos entrado en una vorágine de introspección, que es lo que yo más pretendo en mi poesía, ¿no? Hasta tal punto en la que nos encontrábamos los 3 realmente, Antonio Gracias, Alberto Mercader y yo, en un ciclo realmente peligroso. Yo tuve la fortuna de tener una familia que me amparó, y también la suerte de que me salió por mi trabajo el poder irme a Madrid, y dejé absolutamente
La poesía, 22 años estuve sin escribir una línea. Pensando, eso sí, porque mi cabeza sigue los que me conocéis, lo sabéis que mi cabeza está continuamente dándole, pero sin escribir una línea. Bien, pues 2 de los libros corresponden a esa época, es una época dura, y se nota en el estilo, se rompe el lenguaje, absolutamente, se rompe la composición, pero como dice José Luis, siempre, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, siempre manteniendo el ritmo. El ritmo, yo creo que es la musicalidad de la poesía, es lo que hace la poesía. Hoy en día ya no hemos abandonado un tanto la métrica, hemos abandonado, pues, en fin, todo lo que regía tradicionalmente la poesía, pero mantenemos el ritmo. Es decir, el ritmo es inherente a la poesía y es inseparable de ella, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender mucho más, porque yo creo que lo mejor de hablar del libro pues es ver parte de su contenido, ¿no? Y por eso habíamos pensado, José Luis y yo, leeros algunos poemas de los del libro. Si te parece, José Luis, ¿empiezas tú? ¿Empiezo yo? Sí, sí. Del primer libro, Cicatriz de vuelo. La luna no es descanso. No nos engañemos. La luna no es descanso. En esta luz de hielo que rompe margaritas, que cae contra las cejas como un fuerte desmayo, como un tacto de pez que deja el mar desnudo en su carne de plata. En esta sílaba en medio de la boca, como un pezón estéril que no podrá ser madre nunca, que pide un túnel, no un labio, y esparce sus semillas con los ojos vendados, callados los ojos, mustios los ojos, el llanto necesario se clava contra el alma. Es esta corta harina asfixiada entre los puños solos, sin párpados ni sangre, donde la voz resulta un círculo inconcreto, rodando por los techos vacíos, como besos que palpan solo aire, no, humo, sucias angustias, ceñidas como abrazos muertos. Es esta nieve plana de un copo negro y único, donde perros clavan dientes y alcanzan solo sombras, que duelen como autillos, pero cabe una esperanza para ella en el silencio, cuando se hace latido vertical y necesario para que una cabeza se recline en dulce lucha y un nudo de labios ceñidos gravemente simiente por los muslos, derrumbando la muralla de la muerte diaria. Del mismo libro, Cicatriz de vuelo, a este lado de la sangre. Pisando tierra hasta entender el idioma del barro, mientras copio la música con que responde la sangre, me digo que el tiempo se marchitó por no elevarse, porque nada es efímero si flota, si conocida la forma y su silencio abandona la herida original del suelo. Esto lo sabe el amor y no lo calla. Es solo que hay sordos como hay días de frío en medio del verano. Abriendo los sueños, no los ojos, al espacio, mientras siento que quien besa es el beso y no la boca. Entiendo que la vida no se rinde, la rendimos, porque todo es mortal si no es soñado, si no es más de lo tangible y lo directo. Esto lo saben los niños y lo gritan. Es solo que estamos siendo viejos, como es viejo anteayer, casi mañana. A este lado de la sangre se levantan los pulmones sin miedo al horizonte, que sobre sí termina y estrangula lo que en su vientre pudo ser una palabra fuera de las sombras y la cárcel. En esta paz, el hierro, la piel, el océano, hasta una lágrima, quizás hasta la muerte, pierden su densidad.
y silencia la raíz su condición de nudo, y se descomponen los puntos cardinales, el norte al aire, el este, el oeste, el sur al aire. Aquí es, aquí donde acaricio profunda la esperanza de que el hombre comprenda para qué son los labios. Del mismo libro, es posible. Mírame, todo este mar de sangre temblándome de centro a centro, mi pobre sílaba de carne, como si de pronto el planeta se me viniera al labio, a las manos. Se rompe mi voz y me rompo todo entero. Mírame, no entierres sin lucha bajo una lengua fría mis ojos despoblados. Yo sigo esperando que el amor es posible. No dejes la trampa del silencio en mis labios. Yo sigo creyendo que el amor es posible. Besaré contigo cualquier piedra de musgo. Besaré los nudos de cualquier mar poblado, aunque el universo destile sus vértices completos. Yo haré por ti cualquier vuelo loco, cualquier vuelo loco. Mírame. No dejes que caiga la luna en mis manos vacías. Que no se nos queden los nombres tan solos. Yo sigo diciendo que el amor es posible. Sigo afirmando que el amor es posible. Que el amor es posible. Que el amor es posible. También de Cicatriz de vuelo, Duele. Duele es un poema de los que yo digo mis poemas mediterráneos, ¿no? Yo soy extremeño, pero tengo el corazón en Alicante, y este es un poema que no podría haber escrito en mi tierra, ¿no? Es un poema que ha de escribirse en Alicante, por razones obvias que vais a ver. Casi cerca del mar, rompe bajo tus pechos mi sólida avaricia. Suicida, furiosa boca, la palabra amor a poner punto final sobre mis ojos. Busca una voz de sal entre mis labios. Duele. Abierto en este amor de sur y pétalos de arena, bajo mi sangre corre un mar de olas como flechas. Temible pez de espuma, violento golpe azul, para sobrevivirte debo dejar tus ojos mudos. De ti dependo, y acaso tú me lleves sobre ese tiempo incierto que corta tus palabras. No dices nada, duele. El mar se va agotando, muriéndose de miedo, y yo soy tanto mar que tiemblo, y tú tan casi quieta que tiemblo. ¿De qué esperanza vivo? Llorando qué tragedia me reuniré con tu silencio. Y para cerrar ese libro, primero, Cicatriz de vuelo, creo en el aire. Sobre alientos o besos, sobre lágrimas de estrellas altísimas, sobre colores que no existen sino más allá de los ojos, la necesidad de una sílaba, de unos dedos, de la voz o el amor, se ha ido lentamente elevando como un idioma izado que pierde sus orillas. Suavemente, corazón o pausa, ese instante abandonado al muslo de la pluma discurre entre las manos como un viento delgado, donde el caracol asusta por sus prisas y hasta una mariposa levanta una tormenta. Aquí, en el aire, unos labios flotan como formas desnudas respirando, como ángeles de caña azucarada que nunca conocieron el sabor de la sangre. Mientras abajo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las huellas se derrumban para enterrar palomas. Y un pez con uñas, llegado no sé cómo, ha puesto fin al mar con sus largas heridas.
Bueno, yo voy a pasar a otro libro que es Coartada de la Mantis. Y de ahí he elegido, para empezar, un poema que es curioso porque voy modificando conforme pasa cada año. Y vais a ver por qué. Se titula Autorretrato. En el silencio, mis guiños aprenden a girar la cabeza hacia el espejo, donde la lentitud del infinito me devuelve una mirada adulta y el contoneo de los párpados vulnerados por la melancolía. Tengo 71 años y aún ensayo con un rumor de víctima ciertos amargos triunfos y algún contrasentido. Incómodo ante el candor atormentado de mis dedos y enamorado, no obstante, de sus infieles curvas que tanto hicieron por avergonzarme, y tanto también ante el castrador suceso de mi nombre. Pues yo me llamé a mí mismo cínico y perverso, cínico dulce, perverso, jadeante, todo mentira, anciana e infiel arquitectura. Tengo 71 años. Y aún me confieso, ay, luna sin delicadeza, y me preparo para estremecerme. Mi siguiente poema es Despejo de alcohol. Pues, lee todo lo que tiene sí, ese libro. ¿Vale? Leo de Coartada de la Mantis, otro más que tengo, que es Muecas del hambre madrugada. Hace tanto tiempo que la noche me amenaza con sentarse a profanar su negro sacerdocio con una flor al cuello, que le perdí el respeto y asumo la crueldad de mis conversaciones con el cráneo. Tanto tiempo prohibido el parpadeo por temor al enemigo y los dedos en vanguardia, que ya no me distingo los ojos de las uñas y cuando miro, araño. Así sufren los folios tremendos desgarrones y amarillean superficies de fiebre sobre las cerraduras. Del tálamo del cráneo a la ciudad del vientre, ese es mi recorrido. Ni siquiera el plural significado de la carne recupera la sombra de aquel perdido loco que tropezaba con los muebles y pedía perdón. Solo un enorme lobo que cohabita conmigo me recuerda que aún no es tiempo de dejaros. Del Jardín del Bosco, quizás el libro más difícil mío. He elegido el primero de ellos, primer poema. Del aliento me nace otra muerte. He bajado al otoño amontonando falsas vírgenes y jardines de cadáveres de amor. Es la vida del que comparte el gozo por la forma de la muerte, cuando se van y nos dejan amantes de la melancolía y el olvido. Caídas y juguetes son las ilusiones desprendidas del corazón. Derramado en ese otoño, cautivo al dolor de las ruinas, identifico con infalible impotencia las manos que se llevan los ramos y los trigos, el calor y el beso. Que arrebatado desierto escribió palabras egoístas por la sombra fugaz de mi cabello. ¿Qué selvas vinieron a invadir con el engaño las metáforas de mis árboles y las hojas del otoño? Del aliento me nace otra muerte, paralela y continua. Despejo de alcohol. El poema titulado Es el momento, página 203. Porque veo que a uno de vosotros estáis siguiendo la lectura. Es el momento de hablar cuerpo a cuerpo, con el silencio disperso por los callejones, con los perros de nácar que huelen a luna, con los esclavos mansos definitivamente anclados en el frío, con aquellos sacerdotes del oxígeno puro, con los pacientes asesinos víctimas del equilibrio, con los pájaros de marfil y los ojos abiertos del borracho. Hablar sin números ni leyes, deshojando el vacío de los sótanos, los teatros, las tabernas empapadas en sangre. Amo los tocadores donde las muchachas ciegas se dibujan las pestañas con cicuta.
pero busco un perfil cuando la carne ataca y mis orillas pulsan su dimensión desnuda, vencido entre columnas dóricas. Ni tu ignorancia evita este animal marino, ni tu savia transgrede su femenina danza, naufragio y plenitud entre columnas dóricas. Y huyo sin medida por un cuello de níquel, huyo por un rostro, huyo por el hueco de mis ojos perdidos hacia la yugular del mundo, igual que una ventana al corazón del miedo, igual que un tragaluz, pero no sonrisa. Mi zapato degollado con olor a sur, al sur, el sur del sur, hasta el final raíz de la raíz. Llamo al caracol con su beso de baba y a la mariposa que en los alfileres encuentran la arteria vertical de su misterio. Lo demás no tiene luz. Solo perdura la tristeza del insecto en el armario, el aullido, un gran cráter entre las tinieblas, pero no sonrisa. Únicamente yo, fauno de la última hora. Ya basta de mujeres cruzándose con los escorpiones, de veleros quejándose como rebaños, de ese pájaro idiota que no se suicida. No existe Ecuador. Todo está en pie como una pirámide y por un solo poro se escapa la muerte. Pues de ese libro, Un espejo de alcohol, un poema que ha sido casi para mí es casi un baluarte, ¿no? Casi es un poema que resume todo mi pensamiento, toda la profundidad de mi pensamiento poético, ¿no? Detrás del cigarro. Detrás del cigarro escondo el humo aburrido de la tarde. No hay ni a lo alto ni a lo bajo otra razón más poderosa que el bostezo, que son las repetidas imágenes de siempre, las sempiternas causas del crepúsculo, los mismos ritos del tiempo entre las cosas, iguales muebles y pájaros y plantas, iguales piedras y el corazón igual de cuantos me rodean, si olvido necesario la justificación del humo, la escoria inevitable de esta afición carnívora del pulso. Ni siquiera el dolor duele más allá de lo prohibido. Y el dolor es el de siempre, el de costumbre, el de todas las tardes que repaso la aritmética del hombre. Un brazo más un brazo, igual a extremidades superiores. Sumadas, las piernas conforman un dos titubeante, y un ojo por ojo, y un diente por diente. He ahí el desolador teorema que formula el nacimiento. Y yo no digo que el hombre sea un ser sin más filosofía, pero intuyo sus células caídas en desuso, toda su plenitud, todo su anhelo, todo el trabajo para llegar a ser la máquina perfecta, se reduce a custodiar desde esta silla lo creado, a calcular que lo sensato es hasta aquí y más arriba están los tontos, los ingenuos de toda la vida, los niños de toda la vida y, qué triste, los limpios de toda la vida. Y yo no digo que el hombre sea un ser en vertical indiferencia. Lo que afirmo es que el hombre es un ser que se equivoca. Mis poemas, lo que me queda por leer es de Dibujando pájaros de fuego. Vale, voy a leer uno más de Un espejo de alcohol. Es un poema de amor. En cada libro tiene sus poemas de amor, que es inevitable para mí, evidentemente, y cada uno pues tiene su estilo y cada uno corresponde a la época en la que fue escrito, ¿no? Este es un amor, pero es un amor ya maduro y es al mismo tiempo un amor que pide disculpa por todo lo que ha hecho mal a lo largo de esa convivencia. Eres tú el amor de mis últimas arañas. Cuando ya todo trasiego se ha vuelto impertinente y es una aguda cinta alrededor del cuello el olor de las violetas jóvenes, la insinceridad lacrimosa de las seducidas, el murmullo lírico que oculta los colmillos de la cobra,
veneno y miel que nunca permanece. Vengo a decirte el amor de la sábana antigua y todo lo torpe de mi reloj de arena. Todo lo torpe de mi reloj de arena, cuyos átomos cayeron en tus ojos como pequeños cuervos de dolor inmerecido. Todo lo criminal de aquellas manos que quisieron acariciar tu porcelana con un garfio, y la luna chacal, y el sacrílego soplo con que aventé tu polvillo de oro, pacientemente acumulado para un mejor anillo. Fue la noche triste en que los búhos cantaban mi crueldad, con sus grititos afilados rozándote la carne. Noche de cicuta y verso triste para tus venas de oro. Mientras todo lo que pude disfrutar era una asfixia, todo un confuso escalofrío, todo un litúrgico suicidio que alcanzaba hasta el último caballo de mi pesadilla, todo un vocabulario de incorporal tiza y un coágulo de sangre. Y vengo a decirte el amor de la sábana antigua, capítulo del beso por cuya gesta viajamos hacia el número impar. Amor, amor, la sábana antigua, la heroica unión antigua, porque la pesadilla nueva y los caballos nuevos mueren licuados en el aire y en la crin del olvido, y no son sino ventanas, desgarrados hangares que no saben del sueño ni la levitación del invierno sobre las chimeneas. Eres tú el amor de mis últimas arañas. Dime que el pretérito no fue más que un rasguño, algo que nadie duerde, que no hay coro que quiera recitarlo, pero sí tu cabeza sobre mi hombro y esa fila de cipreses que nos imitan a lo largo del paseo. Del último libro, del quinto libro que aparece en esta obra casi completa, Dibujando pájaros de fuego sobre los estanques, el poema titulado Tal es mi rabia hoy, página 262. Al comprador de sueños, a ese quiero mirarle luego en los bolsillos, contar las monedas que aún le sobran y venderle una vieja silla como nueva y llenarle las manos de sermones carísimos y hacerle un precio justo por la nada. Tal es mi rabia hoy, la de mi voz al menos. Tal me duele hoy la laringe y los papeles, y tal la impotencia que cubro con tabaco. Qué antiguo es este lunes. Qué albino es este 1 de noviembre, lunes que huye, que me persigue huyendo, blanco, sin testigos, sin mártires, sin lluvia. Odiarme no para revés del escribo. Y qué obtuso, este cajón enorme, mi cabeza. De Dibujando pájaros de fuego también voy a leer. ¿Tú no tienes ya ninguno? Aquel tren antiguo. Ah, vale. Es el Voy a leer uno que es fotografía, y está un día en la mesa de mi despacho, en mi escritorio, pues he tenido siempre una fotografía mía de jovencito y no le había hecho mucho caso. De pronto un día me fijé en ella y no me reconocí. Y escribí este poema, ¿no? Para este fósil papel con mi cara, con el pantalón y la chaqueta que hace tiempo dejaron de estorbarme, el día que ahora me reclama será, con mucha suerte, un golpe de bayeta o una bofetada de vaho y el roce con el codo si mi esposa estima que su cárcel de cristal no está lo limpia que debiera. Y ahí termina todo. Después solo vuelve a ser pasado sobre el escritorio. Un recuerdo que murió hace 35 años, que murió aquel 12 o 13, no recuerdo bien qué día de septiembre. Empiezo a notar su aburrimiento sepia creciéndole por todas las orillas, el silencio ósido oliéndole amarillo y la confusa memoria del jardín que al fondo se adivina como de algún lugar perdido de la tierra. Nunca sabrá ese que fui quieto tan de repente que han pasado los días y los hijos por esas manos que ocultaban los bolsillos.
que conseguir dar nombre al picorcillo vergonzoso, espoleando por la carne contraria al descubierto, que me compré otra casa y otros muebles y más libros, que he venido enriqueciéndome de eneros y de amigos y de tantos hombres como yo, con sus retratos flotando a la deriva. Ese hombre que está ahí no soy yo mismo, aunque tenga 2 piernas iguales a las mías, 2 brazos semejantes y la forma coincidente de la nariz y la boca. No es más que una lencería de humo a la que han dado mi nombre. Olvidaron colocar algunas cosas en su sitio. Por ejemplo, el hilillo de tristeza que a veces se me asoma al perfil de los labios. Por ejemplo, ese beso algodón que cicatriza los residuos testigos de mi encuentro con algún trance de punta. Por ejemplo, esa historia feliz que llevo escrita en el rabillo del ojo. No, ese hombre que está ahí no soy yo mismo. Es un refugio aséptico a quien de nada sirve atribuirle que respire. Un crimen de lujo que nada tiene que ver con mi poesía del suicidio. Y por eso, por no caer en ese peldaño puntual y convenido, he seguido creciendo. Maravilla. Bueno, leo este y ya te dejo solo. También del mismo libro, Aquel tren antiguo, que enlaza también con lo que estamos hablando, con lo que acaba de leer. Aquel tren antiguo aún me hace niño. Página 292, por los que estáis buscando. Aquel tren antiguo aún me hace niño, aún me conmueve aquel tren con sonrisa de pescado, cíclope triste, que partía y dejaba los andenes sembrados de sombras y pañuelos. Aquel tren con tos de carbonilla y un asma gris esparcida en jirones por el aire, como en un brusco golpe de dolor, movía las bielas deformes por la artrosis, y despacio, muy despacio, como un náufrago torpe, atravesaba las praderas del verano y dibujaba una huella de serpiente entre la nieve. No había galope desmedido en aquel tren. No había renuncia a la paciencia de los apeaderos y las fondas, ni urgencia en olvidar las estaciones tragadas por las prisas de llegar puntual a no sé dónde, tal que un rebaño manso, intemporal, despreocupado, bajo sus ruedas de inevitable somnolencia, el trayecto se hace eterno, como si temiera abiertamente llegar a su destino. Bueno, por último, para terminar, voy a leer un poema de amor que corresponde a este libro. Es uno de los poemas que más cariño tengo, quizá. La escena es la siguiente: imaginaros, mi esposa está durmiendo en la cama, yo estoy desvelado en una noche lluviosa, me levanto y la miro. Mi letra se torna desnuda y mis dedos se inician para ti. Inauguro tus versos sin saber que el corazón escribiría mejor este homenaje. No existen estas páginas que sin embargo llegarán a tus manos. Es literario, lo sé, que tú y yo nos anunciemos repentinamente supervivientes de un abatimiento, porque mi vida, antes o después, ha mirado tus cosas, y sucede que yo formo parte de tu ausencia, que el destierro entre tú y yo, como un desamparo invernal que se resiste agarrado a los rincones de la casa, me ha dejado sin rumbo. Y soy como esa caracola varada que mira al mar lejano sin entender por qué ni por dónde se escapa. Voy a tu sueño, te contemplo, y mientras tu belleza duerme generosa y silente, mi mezquino empeño invade sin piedad la geometría de tu huella nocturna.
derramándome por la superficie entregada de tu cuerpo como el musgo solar por los tejados. Y suspiras, y mi corazón de otoño se dirige hacia tu vida como si te hubieras dormido soñando con los dos. He de confesarte que he paseado mis manos por la tentación de escribir algo tan simple, tan obvio. Te amo. Te amo desde las cuevas del silencio. Te amo de entre las ruinas de los días que pasan sobre este duro asentamiento. Te amo rodeado por la circulación de la tierra. Alguien formuló que por encima de todo está la vida. Pero ¿qué puedo conservar cuando el silencio es tuyo? Qué pena aprender a estar solo. Imagino que la puerta sufre y no existe el futuro, porque el mundo sin ti es solo un vuelo errante que me lleva a morir como quien duerme, que me lleva a morir como un gesto diario que ni siquiera merece un pensamiento, mientras todo lo que envuelve tu mirada renace. Por eso escribo ahora tu presencia vencida, que por primera vez me llama a través de la ausencia y por primera vez me tiene a merced de sus ecos. ¿Dónde tu secreto en esta noche lluviosa? Escribo lo que no leerás y te diré que he visto, igual que en mí, tu cabeza cansada. Muchísimas gracias. Si alguien tiene algo que preguntarnos, pues ahora es el momento. Lo has dejado muy bien. Sí. Muy bien, José Luis. Muy bien, pues... ¿Ah? A vosotros, pues, a vosotros por estar aquí y soportarnos este ratito. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.